Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Amén. Amén. En una ocasión, un cirujano operó a una de sus pacientes. La paciente tenía un tumor en el área facial, ¿verdad? Y el doctor le había explicado, el cirujano le había explicado al paciente que había la posibilidad de que cuando la operara a esta persona, ella tuviera o él tenía que tal vez cortar un nervio facial, en cuyo caso ella pudiera quedar en una cierta parálisis porque iba a cortar un nervio facial. Ella fue a la cirugía terminó, entraron en la habitación, el doctor, el cirujano se quedó arrinconado, llegó su médico de cabeza de la mujer, pero también había un hombre que entra y comienza a hablar con ella. El cirujano no estaba bien consciente de quién era él, ¿no? Deducía más o menos, pero no sabía quién era ese hombre con quien su paciente hablaba. La paciente tenía la cara media torcida, porque en efecto sí cortó un nervio facial, los labios un poco torcidos, y le pregunta a su médico, ¿no? ¿Siempre quedaré así?, le pregunta a la paciente. Ella le dice: lamentablemente no pudimos hacer otra cosa más que cortar ese nervio facial y siempre tendrás los labios un poco torcidos. Y desde que el cirujano vio todo esto, él podía ver que la persona que estaba allí también en el cuarto, que deducía que a lo mejor era pariente, este hombre se aproxima a ella, y entonces él tuerce sus labios y besa la boca de aquella mujer. Dedujo que era su esposo, ¿verdad? Y le dice: para que sepas que el beso entre nosotros todavía funciona. Él torció los labios, ¿verdad? Cristo torció así su gloria y se encarnó por nosotros, para que sepamos que el encuentro con Él todavía funciona, ¿verdad? El amor de Jesús precisamente rompe barreras. La historia que vamos a leer está localizada en el Evangelio de Juan, o que ya la conocemos, en el Evangelio 3, que habla de Nicodemo, Evangelio 4, que habla de la mujer samaritana, ya la conocemos. No lo vamos a leer porque es extenso todo esto, donde Cristo se encuentra en el capítulo 4 con esta mujer, pero una historia anterior, capítulo 3, está en el mismo evangelio, pero ahora está con un hombre, y ese hombre se llama Nicodemo, ¿verdad? Nada más como que para dar una apertura bíblica a la orden, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué, hermanos? ¿No naciere qué? De nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora pasamos a la historia de la mujer samaritana. El hombre de esta mujer, nosotros no lo conocemos, el nombre de esta mujer samaritana no nos dice la historia, pero había grandes contrastes entre estos dos individuos, entre el hombre Nicodemo y la mujer samaritana. Por un lado, Nicodemo era una persona importante, diga importante, ¿sí? Una persona miembro del Sanedrín. Esta mujer ahora es una persona que no tiene importancia, diga no importancia. Vean, uno importante
y el otro no importante. Pero cuando tú llegas a conocer a Cristo, tú entiendes que Cristo no tenía personas muy importantes a su alrededor. Él no conoce eso. Él en su listado no contempla príncipes, no contempla nobles, no contempla los famosos de aquel tiempo, filósofos no cuenta con gente no importante. Nicodemo era un judío, esta mujer era samaritana, ellos dos no se relacionaban por cuestiones históricas, ¿sí? Cristo podía relacionarse, él sí podía relacionarse de la misma manera como uno como con el otro, ¿sí? Pero en él no existía prejuicios en cuestión de Jesús. Nicodemo era una persona respetada. Esta mujer no creo que era tan respetada por su reputación, no sería nada respetada por su historia. Nicodemo era un maestro de la ley y que con toda probabilidad él juzgaba al pueblo, ¿no? por su cobertura que él tenía. Pero en el trasfondo esta mujer no tenía educación. Nicodemo viene a Jesús de noche, Jesús se encuentra con esta mujer de día. Vean cómo son los contrastes que hay. Nicodemo viene buscando a Jesús, pero en este caso Jesús va a buscar a la mujer samaritana. Como dije, el amor de Jesús rompe barreras. El texto dice que tenían que pasar por Samaria, Jesús. Quizás Jesús había recibido una iluminación de Dios que le había hecho entender de que él tenía una cita, que tenía un encuentro con una mujer al lado de un pozo, al lado de un lugar donde iba a estar una mujer, y Jesús tenía que pasar Samaria, tal vez. Pero nosotros podemos ver que como Dios, como Jesús tenía esa omnipresencia, o tiene esa omnipresencia, omnisciencia también, que todo lo sabe, con toda probabilidad también podemos ver que Nicodemo estaba preservando su reputación precisamente al venir de noche a Jesús. No quería que nadie lo viera, ¿no? Y él le responde, o sea, tú eres grande, tú eres el Hijo del Dios, porque nadie ha tenido una sabiduría como tú la tienes, ¿no? Y esta mujer probablemente no tenía ningún tipo de cuidado, por así decirlo. No era importante esta mujer. Esta mujer que no tenía importancia, ella no se cuida de nada. Pero si se dan cuenta, tanto Nicodemo como la mujer samaritana eran personas que estaban perdidas sin Cristo. Hay algo que los relacionaba, y era esta perdición. O sea, tú puedes tener privilegios seculares, tú puedes tener nombramientos seculares, tú puedes tener títulos seculares, pero nada va a haber de diferencia si no hay Cristo morando en tu corazón. Con toda probabilidad Nicodemo estaba, como dije, preservando una reputación. La mujer no le importaba si la veían hablar con ella o no. La educación del uno y la importancia del otro en ese momento no importaba. Jesús tenía que romper barreras. Ni lo ponía a una distancia mayor o más cercana o más lejana de cualquiera de los dos de Cristo, porque estaban los dos lejos de Cristo, estaban retirados de Cristo. Y en ambos casos, lo que ellos hicieran con Cristo determinaría dónde iban a pasar el resto de su vida en ellos. Lo que Cristo está tratando de hacer es lo mismo que el esposo hizo con esta paciente. Estaba tratando de hacer con su esposa cuando él torcía sus labios para acomodarse a ella y decir: no ha cambiado nada nuestro beso. Cristo torció su viaje para acomodarse a esta mujer, porque si hay algo que nosotros sabemos es que Cristo en todo momento, hermanos, estuvo dispuesto siempre a ajustar una agenda
para llenar las necesidades de donde Dios lo estaba llevando a llenar necesidades, hermanos. Hay cosas que nos llama la atención de la persona de Cristo en esos pasajes. Hay unas cosas que llaman la atención de Nicodemo, de la mujer samaritana, de Jesucristo. Y quiero hablarles de ambos personajes, de Jesús y de la mujer samaritana en este caso. Lo primero que me llama la atención en este pasaje es la ausencia, versículo 1 de capítulo 4 de San Juan, capítulo 4 de San Juan, versículo 1, búsquelo. Lo primero que llama la atención en este pasaje es la ausencia de un espíritu de competencia en la persona de Jesús. Jesús escuchó que Juan estaba bautizando, pero también Jesús estaba bautizando. Pero de repente se comenzó a hablar de que Jesús estaba bautizando más personas que Juan, aunque él no bautizaba, dice la Biblia, sino quienes los bautizaban eran los discípulos. Pero dice la Biblia en el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, tan pronto escucha Jesús esta noticia, él prefirió irse de esa área e irse a Galilea, porque él no quería entrar en una competencia con aquel que era su discípulo, en este caso que era Juan. Hay algo que nosotros debemos de entender, es que aquellos que ceden sus derechos, hermanos, son mucho más grandes que aquellos que reclaman sus derechos. Jesús nunca lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros cedemos nuestros derechos para que otros vayan por sus derechos? ¿O cuántos de nosotros reclamamos nuestros derechos? No porque la Constitución, no porque la política, no porque las reglas, no porque esto, no porque aquello, no porque mi educación, no porque mi dinero, no porque mi estatus, no por mis estudios. Y reclamamos derechos, hermanos. Y Jesús no hizo eso. Jesús nunca entró en una competencia con Juan. En aquellos, vuelvo a decir, en aquellos que ceden sus derechos, son muchos más grandes que aquellos que reclaman sus derechos. Se requiere precisamente una grandeza de corazón extraordinario para ceder tus derechos. ¿Cuántas veces? Muchas veces estamos sentados en un lugar, ¿no? Y alguien toma nuestra silla y entonces llegamos y le decimos, hasta muy amables, ¿no? Oiga, le quiero comentar que en esa silla yo estaba sentado, ¿no? Y la otra persona, pero cuando yo llegué, aquí no había nadie, ¿verdad? ¿Y cuánta riña hay en todas esas situaciones? O sea, se requiere una grandeza de corazón para ceder tu derecho, sobre todo cuando tú sabes que lo tienes. En este caso, Jesús sabía que era el Hijo de Dios, Jesús tenía el poder y sin embargo Él cedió ese derecho. Y Jesús sabía y lo tenía el poder, y su grandeza de corazón lo llevó a ceder ese derecho, hermanos. Él es el que muchas veces nos dice, no hables, quédate callado, guarda silencio, no reclames, no exijas. O sea, sí que lo dice tu convenio, sí que lo dice tu estructura, sí que lo dice tu carne. Dice Dios, no digas. Y muchas veces nosotros, hermanos, debemos de ceder el derecho, y Cristo tuvo que ser lleno del Espíritu todo el tiempo, porque si no hubiera sido lleno del Espíritu Jesucristo, Él no podía haber cedido su derecho, hermanos, a favor de los demás. Así lo hizo en el caso con Juan,
que él se dio el derecho, le dijo, ¿sabes qué? Tú estás bautizando para no ocasionar tanto chisme, que dicen que ahora yo bautizo más que tú, que yo traigo más gente. ¿Sabes qué, Juan? Quédate aquí y yo me voy para Galilea. No te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios quiere conformarnos, hermanos, a la imagen de su Hijo. ¿Cuántas veces te han llegado, no sé, la cuenta, no sé, de la luz, ¿no? La cuenta de la luz te ha llegado y tú dices, pero ¿por qué tan caro? A ver, ahorita voy a ver cuántos kilowatts he gastado y demás cosas, ¿no? Luego a defender, ¿no? ¿Cuánto les ha pasado así? O cuando llega tu cheque de quincena y que hay un descuento por eso y vas a recursos, pero ¿por qué? A ver, cuéntame, ¿por qué este descuento? Que quién sabe qué. No, mire, es que le explico que cada 10 años hacemos un descuento, ¿no? Cada 10 años hacemos un descuento por X circunstancias, ¿no? No, pero yo en mi contrato nunca firmé que me iban a... O sea, estamos mal. Dios nos quiere conformar a la imagen de su Hijo. Porque precisamente cuando nosotros sabemos que tenemos el favor de Dios, Dios obra para bien, hermanos, todo. Dios mueve las cosas. Jesús sabía que tenía el poder, ¿no? Sin embargo, Él cede el derecho a Juan. Pero mientras nosotros estemos ahí reclamando nuestros derechos, Dios no dejará de orquestar circunstancias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros aprendamos a ser como su Hijo, que vino y dejó su gloria y puso a un lado sus derechos. ¿Qué derechos tenía el Hijo de la gloria, hermanos? Todos los derechos tenía. Sin embargo, los dejó a un lado los derechos y dijo, yo dejo mi gloria para venir a hacerme hombre y entrar a esta tierra precisamente con un propósito de salvar al mundo de sus pecados. Él no tenía necesidad. Él vivía en la gloria. Él vivía en un lugar celestial. Él no le hacía falta nada, incluso ni por los que vino a morir en la cruz del Calvario, no necesitaba que le dieran gloria. Él tiene millones y millones de ángeles, hermanos. Yo creo que Jesús nos enseñó que la grandeza de un hombre no está en los derechos que él tiene, más bien, sino en los derechos que él no reclama. Esa es la grandeza de un hombre, que no están los derechos que él tiene, sino en los derechos que él no reclama. Esa es la grandeza de un hombre, de una mujer. Es lo que quiere hablarnos Jesús, porque esa actitud de corazón es lo que hace que él pueda cambiar su itinerario, y él pueda irse a encontrar con una mujer. Y esa actitud, esa disposición de corazón quiere Dios. Oye, que vamos a ir acá. No, pero hace mucho calor, pero hace mucho frío, pero hace mucho esto. No he desayunado, no he comido. O sea, ponemos tantas cosas. No hay una actitud, no hay disposición de corazón, porque siempre estamos por delante reclamando ¿qué? Nuestros derechos, hermanos. Es lo que hace Jesús. Pudiera ser como una especie de imán para Nicodemo, hombre de importancia, como lo dije, como para esta mujer que en la mente de algunos, de muchas personas, incluso hasta los discípulos, que a lo mejor la consideraban como una mujer promiscua, a esta mujer. Si hay algo que llama la atención de parte de Jesús, es que llamó la atención Jesús a todo tipo de personas, hermano. Por ejemplo, Herodes tenía interés en hablar con Jesús. Nicodemo tenía interés de hablar con Jesús. La mujer samaritana le creó en ese momento interés por hablar con Jesús. Lo tuvieron los leprosos, lo tuvieron las prostitutas. Decían que era un hombre que tenía algo diferente, que podían ver ellos algo diferente en la persona de Jesús.
Él llamaba la atención y buscaba y iba a encontrarse con nosotros, con las personas. ¿Para qué? Para que tuvieran una relación con Jesús. Lo que nosotros encontramos en Jesús es que tenía un espíritu de humildad. Pero la humildad, hermanos, precisamente cede sus derechos, cede su posición. La humildad es invitadora. La humildad no rezaga, la humildad no ahorilla, la humildad une, la humildad suma, hermanos. Así es que la humildad siempre va a ceder los derechos. Oye, pero hay que levantarse. ¿Pero por qué me tengo que levantar yo? No hay humildad, no hay obediencia. Porque también otra parte de la obediencia, de la humildad, también no solamente son las palabras, sino es la actitud del corazón. Porque yo puedo decir, claro, con todo gusto, ¿verdad? Pero ya lo digo en una forma que sarcástica, en una forma burlesca, ya lo digo. No, sino debe de ser con una actitud de un corazón humilde, hermanos. El orgullo de los discípulos, el orgullo de los fariseos, siempre reclamaba, demandaba, exigía, hermanos, gritaba en ocasiones, protestas, eran defensivos, querían el reconocimiento, querían el aplauso de la gente. Jesús no quería nada de eso. Juan, tú estás bautizando acá, ¿sí? Yo también. Quieren armarnos como que hacer un chisme aquí. Que yo bautizo más. ¿Sabes qué, Juan? Tú te quedas aquí, yo me voy. Ese es el Jesús que en este día quiere encontrarse contigo. Ese es el Jesús que te invita a ti a sumar y no a restar, hermanos. Ese es el Jesús que te invita a romper barreras y no a levantar murallas. Murallas de que yo soy más, de que yo soy menos, de que yo no puedo, de que yo sí puedo, de que tú no sabes, de que yo sí sé. Quiere derrumbar todo esto. El texto nos dice que Jesús estaba cansado. Algo que me llama mucho la atención esto, que estaba cansado, que llegó al pozo cansado de algo, de una persona, de un hombre que nos dice a nosotros: venid a mí todos aquellos que están cansados y atribulados. Ese es el mismo hombre que en ese día estuvo cansado. Versículo 6: y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como más o menos como las 12 del día, o sea, cuando estaba fuerte el solezazo. Pero él, hermanos, aquel hombre que dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, ese hombre también se llegó a cansar. ¿Qué pasó en él? Rehusó hacerse uso de su poder para dejar su cansancio. Él pudo haber retomado fuerzas por su poder y jamás sentirse cansado, ¿no? Pero él rehusó hacer uso de su poder para dejar su cansancio a un lado y se sentó como cualquiera de nosotros. Porque precisamente la grandeza de un hombre no está en su poder que él usa, sino en el poder que él tiene, pero que rehúsa usarlo a su beneficio propio, hermanos. ¿Sí me di a entender con todo esto? Cuando esta mujer descubre su identidad como el Mesías, deja su cántaro, hermanos. Cuando esta mujer es descubierta por Jesús que 5 has tenido y que el que ahora tienes no es tu marido y demás cosas, deja su cántaro, tal como lo hicieron los discípulos cuando Jesús les dijo: vengan y síganme. Ellos dejaron ¿qué? Sus redes. Esta mujer dejó su cántaro y se convirtieron en una eficaz evangelista o evangelistas por su comunidad.
¿Por qué? Porque ella fue saliendo y gritando, dijeron, y fue a predicarles a los samaritanos y les dijo: oigan, quiero decirles algo, este hombre que no sabía de mí, él me ha dicho todo cuanto sabe de mí y me ha puesto al descubierto, me ha puesto sobre ese altar y me ha dicho: tú estás mal y necesitas de esta agua, de la cual jamás tendrás que beber otra vez. No es una agua del pozo de Jacob, de nuestro padre Jacob, sino es una agua de vida eterna. Ella empezó a evangelizar precisamente porque Jesús rompió esa barrera. Como cuando le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo no entendía, aún siendo un principal, aún siendo un legislador de las leyes. No entendía qué es lo que le decía. ¿Quién necesita entrar otra vez al vientre de mi madre? No, Nicodemo. El que no naciere de espíritu y de agua no podrá ver el reino de Dios, o no entrará al reino de Dios. Esa actitud de Jesús, que hizo todo el tiempo con la gente que venía a él, hablaba con él, tenía ansias de poder, teniendo él todo esto, hermanos. Él podía haber agotado todas sus posibilidades como Dios, pero jamás utilizó ese poder para poder ser o minimizar a los demás, hermanos. En la cruz, Jesús rehusó el ejercicio de su poder. Al contrario, dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Los seguidores de Jesús en todo momento estuvieron dispuestos a que Jesús los perdonara, pero que ellos no podían muchas veces perdonar. Cuando Jesús se acuerda que entra en una aldea de Samaria, ¿sí?, donde esta mujer estaba, pero entra en esa aldea, de repente no lo reciben bien a Jesús ni a sus discípulos. Y los discípulos, dice Jacobo y Juan, dice, en un momento le dijeron: Señor, ¿tú quieres que hagamos llover fuego del cielo y que los consuma? Fíjense. ¿Por qué? Porque ellos reclamaban, ¿qué? Un derecho. Ellos, ¿qué reclamaban? Oye, ni tan siquiera nos dijeron bienvenidos seáis hermanos, ¿no? O cómo va ese canto, ¿no? No les recibieron y ellos se enojaron y le dijeron, Jacobo y Juan, le dijeron: ¿quieres que hagamos llover? Fíjense, un poder que ni ellos tenían, hermanos. Querían hacer ejercicio de un poder que ni ellos tenían. Y Jesús, con todo el poder que él tenía, no ejerció ese derecho para poderlos consumir, así como Sodoma y Gomorra. No los hizo. ¿Y cómo es que esas personas no estuvieron dispuestos a perdonar? ¿Sabes por qué? Porque la grandeza de un hombre no está en lo que juzga, sino en lo que perdona, hermanos. Y Jesús era grande de corazón. Grande en el corazón de Jesús salió a relucir no solamente la ausencia de un espíritu de competencia al irse a un lado de Juan, también salió a relucir la ausencia del prejuicio, hermanos. Jesús este día brincó las barreras que tenían cientos de años construidas con los samaritanos, más o menos como por 7 siglos. ¿Sí? El texto nos dice que los discípulos regresaron de haber comprado comida y de repente ven a Jesús allá junto al pozo con esa mujer, con una mujer, con una samaritana platicando. Jesús no tenía prejuicios. Y ahí vemos la ausencia cuando tienes el poder, estás lleno del Espíritu Santo, que se atrevió a romper barreras. Porque Jesús no es como tú y yo, que tenemos inseguridades, tenemos orgullos que nos llevan precisamente a ser prejuiciosos. Y este Jesús que está mostrando cómo debo de ser yo, cómo debes de ser tú, hermanos, de no prejuiciar por lo que vemos. No debemos de decir:
esta persona, no, creo que no. Había una pugna entre judíos y samaritanos. Los samaritanos vivían en una área donde muchos años estaban allí asentados, como desde el año 722 antes de Cristo. Por los asirios que habían tomado, ellos habían relacionado con los judíos y de ahí habían salido los samaritanos. Y por eso es que ellos habían construido esa división, porque ya no eran los judíos puros, sino ya eran judíos impuros ellos. Y por eso tenían esa pugna. Y Cristo ese día brincó la barrera que tú y yo muchas veces no nos atrevemos a brincar, hermanos, simplemente porque nos sentimos inseguros, porque queremos reclamar nuestros derechos, porque somos, pues precisamente somos personas que prejuiciamos antes de hablar. Oye, es que yo pensé que eras así, pero ¿por qué pensaste? ¿Hiciste juicio previo de mí? Cristo nos muestra que con Él tenemos la seguridad, hermanos. Va con esta mujer porque Él sabe que esta mujer no solamente tiene necesidad emocional, que ella ha llevado su vida a experiencias. Ella tiene una condición espiritual que tiene que ser sanada. El único que puede sanarla es Cristo Jesús, hermanos. Él sabe que además de llenar un cántaro de agua, tiene que llenar el tanque espiritual de su corazón de ella, hermanos. Y ahora la diferencia entre Jesús y el resto de los discípulos y muchos de los fariseos es que veían a esta mujer no de la misma manera, hermanos. Jesús la veía una mujer en una necesidad precisamente de la gracia. Le expuso la ley. ¿Cuál era la ley? Que ya con la persona que vivía no era su marido, y que la ley no le permitía tener ese tipo de relación. Bueno, ella se excusaba porque no estaba bajo la ley judía, porque ella era samaritana. Pero la ley la expuso Jesús a la ley. ¿Por qué? Porque ella necesitaba estar preparada. ¿Para qué? Para la gracia de Dios. La realidad era y sigue siendo que el fariseo que creía que esta mujer no era digna, mientras él sí era digno de la gracia, estaba este fariseo más cerca del reino del infierno que esta mujer que no entendía muchas cosas de estas. El amor de Jesús precisamente rompe esas barreras, hermanos, que tú y yo muchas veces ponemos al no hablar de Cristo. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.